Me dijo que estaba inventando todo. Me llamó pesada, dramática, difícil de trabajar. Mi jefe negó todo hasta que alguien más habló. Yo, Marina. Me dijo que estaba inventando todo. Me llamó pesada, dramática, difícil de trabajar. Mi jefe negó todo hasta que alguien más habló. Yo, Marina, de 34 años, nunca pensé que terminara escribiendo esto con la sensación de que la realidad se me había roto en pedazos y luego encajado de otra manera, más áspera y más honesta. Trabajo en una agencia de publicidad mediana, llevo años encargándome de cuentas difíciles, presentaciones interminables y clientes que cambian de idea como quien cambia de canción. Mi jefe, Manuel Ortega, era el director creativo, carismático, el tipo de hombre que llenaba la sala con anécdotas y sonrisas, y que sabía exactamente qué decir para que la gente lo defendiera si hacía falta. Todo empezó con pequeñas cosas. Al principio fue un comentario inofensivo sobre mi ropa, hoy vienes con esa falda, te ves diferente, dijo una mañana, y todo el grupo sonrió como si fuese un cumplido más. Luego fueron mensajes afuera del horario de oficina, podemos revisar estos bocetos en mi oficina, no te preocupes, solo somos tú y yo. Yo, profesional, cerraba la puerta y hablaba de trabajo. Eso duró un tiempo hasta que dejó de ser solo esos mensajes. Una noche, después de una reunión que se había alargado, Manuel me detuvo en el pasillo. Marina, te espero para tomar un café, me dijo en voz baja. Sentí que el aire se volvía denso. No puedo, Manuel, tengo que salir, respondí, y me fui. A la semana siguiente me llamó difícil por no aceptar quedarse a un after work. Cuando, con la paciencia de los que han vivido muchas injusticias pequeñas, le pedí que mantuviéramos la relación en términos claros y profesionales, él sonrió y dijo, eres muy sensible. Aquí se trabaja duro, no hay que dramatizar. Empezó la estrategia, cuando yo ponía límites, él lo interpretaba como un problema mío. Cuando reclamaba que sus mensajes eran fuera de lugar, me contestaba por mensajes de grupo que yo estaba exagerando. Cuando pedí una reunión con recursos humanos, dijo que estaba decepcionado y que yo arruinaba la dinámica del equipo. Empecé a sentirme aislada. Mi confidente en la oficina era Renata. Habíamos compartido desayunos, confesiones y proyectos. Era la que me llamaba cuando un pech me tenía despierta, la que celebraba cuando cerrábamos una cuenta. No eres dramática, pega el grito si algo no está bien, me dijo un día después de escuchar un audio incómodo que Manuel me había enviado. Le pasé todo, los mensajes, las invitaciones explícitas, las llamadas a horas raras. Guárdalo todo, me dijo, y si él ofrece una disculpa pública, consérvala. Hice lo que me dijeron, guardé capturas, exporté chats, y escribí una cronología en un documento que guardé bajo llave en mi computadora personal. Puse fechas relativas, hace un mes, esa semana, un par de días después. No quería parecer obsesiva, pero necesitaba ordenar lo que me pasaba. Llegó el día en que me cansé de los subtítulos y quise luz directa. Fui a recursos humanos. Rodrigo, el responsable, parecía neutral, cómodo con la palabra equilibrio. Lo investigaremos, dijo. Yo le entregué el archivo, le expliqué todo. Esto parece serio, Marina. Necesito que me des permiso para hablar con Manuel y con las personas involucradas. Di mi permiso, dejé mi teléfono y me sentí, por primera vez, apoyada. Manuel negó todo cuando Rodrigo lo llamó. Negó, con esa sonrisa profesional que quita la densidad de las acusaciones, Marina tomó esto de una manera equivocada. Jamás haría algo así. En la reunión donde me citaron juntos, él lo volvió a repetir frente a Rodrigo, no me comporté así. Ella está malinterpretando, y eso afecta al equipo. Cuando me tocó hablar, le enseñé a Rodrigo los chats, los audios, todo lo que tenía. Manuel los miró con expresión de sorpresa y dijo, eso no es mío, alguien puede haber manipulado los mensajes. Rodrigo frunció el ceño, pero parecía inclinarse por no castigar a un director sin más pruebas. Me dijeron que el proceso tardaría, que hablarían con testigos. Uno por uno, la gente evitó comprometerse. Renata, que había escuchado mis audios, mandó un mensaje que me heló, Marina, me pidieron que no me meta. No quiero problemas.
No entendí al principio, su mensaje era frío, distante. Yo había confiado en ella. A partir de ahí, la cosa se volvió una guerra sutil. Manuel intensificó el gaslighting, en las presentaciones hacía bromas sobre las chicas sensibles, en los correos insinuaba que el ambiente se estaba volviendo tenso por motivos personales. Mi trabajo empezó a evaluarse con lupa, se me asignaron tareas imposibles de cumplir en tiempos irreales, y cuando no alcanzaba los entregables, porque en paralelo vivía con el estrés de ser cuestionada, me recriminaban. Una supervisora sugirió que tal vez debía tomarme un tiempo para recomponerme. Yo me sentía como si cada paso que daba para probar algo se convirtiera en un nuevo atisbo de culpa. Mi vida fuera del trabajo se convirtió en una serie de llamadas nocturnas, mi hermana Laura me ardía el teléfono con mensajes de ánimo, mi mejor amiga, Julieta, me decía que me mudara si hacía falta. Y yo guardaba la línea, quería la verdad, no solo un escape. No quería cocinar una venganza fiera, quería justicia. Pasaron semanas que parecieron meses. Rodrigo me pidió paciencia mientras revisaba correos y hablaba con otros miembros del equipo. No podemos basar una acción en un solo testimonio, me explicó con profesionalismo, aunque yo sentía que ese profesionalismo escondía miedo a mover a un pez gordo. En paralelo, Manuel seguía negando, y su red de apoyo crecía, algunos lo defendían porque era amable en público, otros porque dependían de su aprobación para proyectos y ascensos. Un día, Renata me llamó. Su voz sonaba temblorosa. Marina, necesito verte, dijo. Sentí un alivio que se mezcló con miedo, había cambiado de idea o venía a confirmarme que me mantendría sola. Nos encontramos en un café apartado, donde podíamos hablar sin ser vistos por compañeros. Renata sostuvo mis manos con fuerza y murmuró, yo, lo escuché. No solo a ti. Lo escuché decir cosas similares a otra compañera antes de que tú vinieras. Guardé un audio porque pensé que nadie me creería. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué me dijiste que me alejara? Pregunté, con palabras cortadas por la emoción. Me asusté, dijo Renata. Me dijo que si hablaba me arruinaría la carrera. Me dijo que él podía hacer desaparecer los proyectos de la gente que se metiera. Me ofreció alternativas, y me hizo sentir culpable por pensar mal. Me mintió hasta que me creí sus mentiras. Renata tenía un audio. Lo abrió en su teléfono con manos que no dejaban de temblar. La grabación no era perfecta, pero era suficiente, se oía la voz de Manuel, clara y convincente, jactándose de cómo manejaba casos sensibles para que la reputación de la agencia no se dañara. La voz decía, entre risas, que bastaba con ofrecer un arreglo y que si alguien buscaba fama, era mejor callarla. La grabación mencionaba, sin decir nombres, un patrón de comportamiento. Levanté la vista. Esa voz era la confirmación material de que no estaba sola en lo que había vivido. Pero también supuso que habíamos esperado demasiado para actuar. Renata había tenido miedo, yo había tenido miedo, Rodrigo había tenido cautela. El silencio había sido el terreno fértil donde Manuel había cultivado su impunidad. Nos presentamos con el audio en HR, Rodrigo lo escuchó 2 veces, en silencio. Esto cambia las cosas, dijo por fin. Si esto es verídico, es conducta grave. Manuel, para su sorpresa, no podía negar lo que ahora existía en una grabación. Naturalmente, reaccionó con ira la primera vez, eso es ilegal, eso es manipulación, exclamó, intentando jugar la carta de que el audio había sido sacado de contexto. Pero nadie podía negar que era su voz y que hablaba claramente de estrategias para silenciar a gente. Luego vino una fase de presión externa. Renata, con coraje recién encontrado, habló con 2 compañeras más que Manuel había tratado de manejar. Una de ellas, Ana, confirmó que había recibido propuestas similares y que había decidido irse de la agencia meses atrás por el peso de la situación. Otra, Carla, reconoció que él la había presionado sutilmente y que había guardado correos dudosos. Con esas voces, la balanza empezó a inclinarse. Manuel tuvo una reacción clásica, primero la negación, luego la agresividad, luego la promesa de cambiar. Hay que manejar esto con cautela, dijo a la dirección. No pueden hacer juicios públicos por audios sacados de contexto.
Pero la cautela no iba a arreglar lo que había sido. La dirección, presionada por recursos humanos y por la evidencia que iba acumulándose, abrió un comité disciplinario. Mientras tanto, Manuel trató de recomponer su imagen, publicó mensajes en la intranet sobre respeto en el trabajo y asistió a charlas sobre inclusión, un intento de blanquear su presencia. Yo me cuidé durante ese tiempo. Dormía poco, comía menos, y las ganas de vaciar todo en redes me tentaban como una fiebre. Había gente que me decía, déjalo, publica todo y que se desate, y otros que me aconsejaban calma. Finalmente, decidí que lo que necesitaba no era viralidad sino consecuencias reales y visibles, una sanción interna, una investigación que derivara en acciones concretas, quizá una demanda si la empresa cerraba filas. No quería que Manuel solo hiciera una disculpa vacía y siguiera cosechando contratos. Renata empezó a recibir mensajes de personas que, al enterarse, contaban historias similares. El eco fue más fuerte de lo que imaginábamos. Y entonces pasó algo que recontextualizó todo. Una clienta clave de la agencia, con quien Manuel tenía una relación cercana, contactó a la dirección y dijo que había sido testigo de sus manipulaciones, no sexuales sino financieras. Dijo que Manuel había presionado a proveedores para que facturaran de forma irregular y que, si las cosas salían a la luz, había riesgo para la reputación del cliente. Esa voz, externa a la compañía y avalada por documentos que la clienta presentó, mostró una faceta distinta. Manuel no solo manipulaba personas, sino que tenía una manera de operar para cubrir gastos personales con partidas de la agencia. Nunca pensé que acabaría mezclando lo personal con lo profesional de esa forma, pero ahí estaba, la grabación con confesiones sobre cómo eliminar problemas y una clienta que señalaba irregularidades financieras. De repente, el patrón no era solo anecdótico, era criminal para algunos. En las reuniones del comité, Manuel intentaba reparar su imagen con frases ensayadas. Apoyo la investigación, decía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sus defensores, algunos directivos que temían que su salida perjudicara cuentas, pedían medidas mesuradas. Sus detractores, entre los que ahora estaba gente del área de cuentas y finanzas, afirmaban que la conducta de Manuel había sido sistemática. La presión externa empezó a tomar forma pública. Algunas personas se fueron enterando por canales internos filtrados, otras, por conversaciones. Un mensaje llegó a mis manos, alguien había reenviado partes del audio a un grupo más amplio. Al principio me indignó la filtración, prefería que el proceso fuera justo. Pero cuando vi que la dirección de la agencia no tenía intención de remover a Manuel de inmediato, entendí que filtrar era, en parte, una forma de protegerse. Si la empresa prefería cubrir, alguien tendría que forzar la transparencia. En paralelo, Manuel intentó comprar mi silencio. Me llamó, un día después de una reunión en la que se había conocido la existencia del audio, y me dijo, Marina, ¿y si resolvemos esto? Puedo ayudarte, evitar que esto escale. Piensa en tu carrera. Su voz era una mezcla de amenaza y caricia. ¿Ayudarme cómo? Pregunté, intentando no mostrar miedo. Hay opciones. Un arreglo, una compensación. Nadie tiene por qué enterarse. Fue claro cuando ofreció una cifra y un lugar para firmar. El número fue grosero y frío, sonaba como un pago por mi silencio y por mis límites. Recordé la cifra exacta por si llegaba a necesitarla como prueba, fueron 5.000, dicha así, con una pausa que pretendía ser persuasiva. No acepté. ¿Cómo podría aceptar que mi dignidad tuviera precio? Lo dije con voz que tembló pero que se mantuvo firme. No puedes comprar la verdad. Colgó, sorprendido. Esa negación, su intento claro de corrupción, se volvió en contra de Manuel. Lo dije a Rodrigo, lo anoté en la que sería la denuncia formal. El intento de soborno fue el golpe que empujó a la empresa a romper el velo de la ambigüedad. Le pidieron a Manuel que se ausentara temporalmente y lo trasladaron a una licencia administrativa mientras se investigaba. Pero Manuel no se quedó de brazos cruzados. Hizo lo que hacen muchos cuando sienten que van a perder control, empezó a sembrar dudas y a buscar aliados externos. Llamó a clientes, habló con directivos que aún le tenían simpatía, y trató de desacreditarme en privado. Ella busca fama,
sugirió en conversaciones privadas. Ella quiere destruir la agencia. Intentó que su versión fuera la dominante. Sin embargo, sus defensas internas se estaban quebrando porque la evidencia, la grabación, las declaraciones y la historia de la clienta era sólida. El gesto final fue aparte. Renata, que había estado lista para hablar pero que había temido la reacción, se presentó voluntaria ante el comité y contó, con voz temblorosa, no solo lo que yo había oído en el audio sino otras ocasiones en que Manuel había intentado manipular proyectos para beneficios personales. Ana y Carla también declararon. La suma de testimonios fue devastadora. Manuel, quien había logrado muchas cosas en la agencia, parecía reducirse a su propia voz en una grabación. Cuando el consejo decidió despedirlo, no fue un hito dulce, la satisfacción era mezclada con tristeza. Vi a muchos colegas que habían admirado a Manuel mostrando confusión y negación. Los defensores todavía lanzaban argumentos sobre trayectorias y legados, pero la mayoría había optado por la transparencia. Manuel salió de la agencia esa misma tarde, con una caja y una expresión que parecía aprender demasiado tarde la gravedad de lo que había hecho. Pero la historia no terminó en la puerta de la agencia. Los hechos tenían implicaciones legales, la grabación violó una ley en algunos aspectos, la legislación sobre grabaciones varía, y el intento de soborno era un delito. La empresa, para protegerse, contrató auditores externos y avisó a las autoridades competentes. Yo, por mi parte, no quería que esto se convirtiera en una pelea pública que me destruyera, quería que hubiera consecuencias justas y proporcionales. Acepté colaborar con las investigaciones y con abogados. Renata, Ana y Carla hicieron lo mismo. La clienta aportó documentos financieros que apoyaban la hipótesis de irregularidades. El proceso fue doloroso. El tribunal no fue una venganza, sino una búsqueda de responsabilidades. Manuel contestó que nunca intentó sobornar a nadie, que esos comentarios eran sacados de contexto y que la grabación era un montaje. Pero la suma de pruebas, el testimonio de 5 mujeres, los documentos de la clienta y la investigación interna de la empresa hicieron que la acusación fuera grave. Hubo sanciones administrativas, multas y, en el terreno profesional, la mancha pública que terminó con su carrera en ese ámbito. Mientras todo se desarrollaba, la presión externa no se limitó a lo legal. Algunos colegas me miraban con distancia, otros con compasión, y pocos con resentimiento porque la situación había afectado proyectos. Amigos y familiares me rodearon, pero la culpa y la ansiedad se colaron en mi vida. Hubo días en los que dudé de si había hecho lo correcto. ¿No hubiese sido mejor callar y dejar pasar el tiempo? ¿No me había expuesto a un desgaste que nadie más quería asumir? Fue la pregunta que me acompañó en noches largas. La venganza final, en el sentido emocional, no fue un acto violento sino frío. Cuando todo terminó, y Manuel intentaba reconstruir su vida en otro rubro, me crucé con él en un evento profesional a puertas cerradas. No lo busqué ni lo provoqué, pero el universo, ese que a veces parece disfrutar de los encuentros incómodos, decidió que nos viéramos. Él llevó la misma sonrisa que había usado para encubrir todo. Yo me acerqué y le dije, con voz serena pero firme, lo que hiciste no fue una equivocación. Fue una decisión. Y ahora tú tienes que vivir con sus consecuencias. Sus ojos se abrieron, como si nunca hubiese pensado que habría que aceptar algo así. No hubo insultos, no hubo escenas dramáticas. Hubo, en cambio, una quietud afilada. Él me miró, buscando la vieja simpatía, y yo se la negué. Esa fue la venganza que me tranquilizó, no la de destruirlo, sino la de no permitir que su voz volviera a valer más que la mía. No hice nada para hundirlo socialmente, dejé que las pruebas hablaran. Pero cuando la gente que había sido testigo de su comportamiento habló, el mundo se inclinó hacia la verdad. Después de todo esto, las consecuencias siguieron llegando. Renata y yo nos distanciamos por un tiempo, su culpa fue tanta como su valentía, y le tomó meses recomponer la idea de que había hecho lo correcto. Con mi familia fue distinto, mi hermana me adoptó en su casa hasta que pude encontrar un lugar más estable. Mi puesto en la agencia no fue el mismo, aunque seguí trabajando, el ambiente cambió, algunos proyectos se me confiaron, otros se me negaron por miedo al conflicto.
La empresa implementó políticas más claras, formaciones obligatorias y un canal de denuncias anónimo. No fue una limpieza perfecta, pero fue un paso. Actualización 1. Un par de meses después, supe que la clienta que había aportado documentos también había sufrido represalias menores por atreverse a hablar. Cuando lo supe, hablé con recursos humanos y con el equipo legal, y exigimos medidas de protección. La empresa, avergonzada por las fallas, ofreció compensaciones y revisó contratos con proveedores. La sensación fue agria, se hacían cambios, pero costaba creer que bastaba con eso para reparar tanto daño. Hubo días en que la culpa regresaba con fuerza, por haber esperado, por no haber silbado la alarma antes, por haber confiado en personas que me fallaron. Pero también hubo días en que pensé en las mujeres que vinieron después y cómo, quizás, la tolerancia se había ido reduciendo un poco. Eso me dio cierto consuelo. Actualización final. Hoy, las cosas son distintas. La agencia cambió de liderazgo en buena medida, renovaron políticas, obligaron a cursos de ética y crearon un canal confidencial gestionado por un tercero. Manuel no volvió, su nombre quedó en correos antiguos y en un expediente. Yo volví a tomar proyectos importantes, con la cautela de quien ha aprendido que el trabajo no lo es todo. Renata y yo recuperamos la amistad, pero con límites nuevos y con una honestidad que no admite silencios largos. Aprendimos a pedir ayuda, a registrar, a confiar en la literalidad de las palabras. No voy a decir que me siento triunfante. No hay una moralina fácil, ni un final perfecto. La verdad es que sobrevivir a esto fue un proceso que dejó cicatrices visibles y otras invisibles. Me enseñó que el poder muchas veces está bien vestido y que la verdad a veces necesita aliados concretos para hacerse escuchar. También me enseñó que la valentía se construye de a poco, y que quien habla puede provocar un cambio que no se ve de inmediato, pero que se nota con el tiempo. Si algo aprendí, es que no se puede depender solo de la bondad de los que ocupan cargos. Cuando el silencio es la moneda corriente, la valentía y la verdad deben encontrar canales, documentos, audios, testimonios, gente que esté dispuesta a decir lo que vio. Si alguien se atreve a negar lo obvio, a manipular la versión de la realidad y a amenazar, que sepa que hay manos que guardan registros, voces que saben contar y personas que, al final, hablarán. No fue un final propio de película, fue un puñado de decisiones imperfectas que, juntas, cambiaron una dinámica. Y eso basta para seguir.